La ruta de los 7 lagos separa Villa La Angostura de San Martín de los Andes, aunque la mayoría de la gente la hace comenzando desde Bariloche, en donde ya se pueden tener hermosos paisajes. Este es realmente el camino llamado de esta manera y que tiene 107 kilómetros. En este video te vamos a mostrar qué podés hacer en uno de los tramos más lindos de la Ruta 40 de Argentina. Te contábamos igual que hay varias actividades que podés hacer en esta zona, pero ahora te vamos a mostrar las paradas que no te podés perder por nada del mundo. Empezamos nuestro camino entre varias curvas, por lo que hay que estar siempre muy atento y respetando todas las normas de tránsito. Salimos de Villa La Angostura en una ruta que tiene varias construcciones y a muy pocos kilómetros ya se encuentra la primera parada. Estamos hablando del Mirador Inalco. Aquí vamos a tener unas vistas increíbles del lago Nahuel Huapi, que aunque no es parte de los 7 lagos, es igual de espectacular. Este mirador está a tan solo 7 kilómetros de Villa La Angostura, así que si te estás alojando en esta ciudad, podés ir sin ningún problema caminando o en bicicleta. Algo importante a tener en cuenta. Toda esta región del sur de Argentina está invadida por una especie de avispa llamada chaqueta amarilla. A la vista puede parecer una abeja. El tema es que hay que tener cuidado, ya que si te la intentás sacar de encima pueden picarte. A nosotros nos pasó y les podemos asegurar que duele mucho. En el caso de que te pique una, dependiendo cómo reaccione tu cuerpo, anda a ver un médico inmediatamente. Ahora sí, seguimos viaje por el camino de los 7 lagos y empezamos a notar que ya perdimos la señal del celular. Así que otro tema a tener en cuenta es, en lo posible, tener descargados los mapas en Google Maps. Así, de esta manera tenés la posibilidad de ver cuánto queda hasta la siguiente parada. De todos modos, es imposible perderse en esta zona, ya que es un único camino. Nuestra siguiente parada, a 12 kilómetros, es el Mirador del Lago Espejo. Pero atención, acá hay 2 miradores. El primero te tenés que desviar de la Ruta 40 y a unos metros ya lo tenés. Este mirador no es muy lindo, ya que no se ve muy bien el lago. En cambio, el que tenemos en la ruta es realmente espectacular. Nosotros iríamos directamente a este último sin pasar por el anterior. Otro tema a tener en cuenta es que a veces los estacionamientos están enfrente al mirador, así que hay que tener cuidado al cruzar la ruta. Seguimos nuestro recorrido y a 22 kilómetros aproximadamente tendremos el mirador al lago Correntoso. También espectacular, y aunque no había mucho viento, se notaba por qué el nombre del lago, ya que sus aguas corrían muy rápido. Algo que recomendamos nosotros es disfrutar de esta ruta. Como decíamos anteriormente, son tan solo 107 kilómetros, pero como tiene tantas curvas, se tarda bastante en hacerla. Nosotros vimos muchos autos corriendo peligro, intentando pasar a otros en lugares prohibidos, pudiendo causar accidentes. Esta es una ruta 100% turística, por lo tanto prácticamente nadie debería tener ningún apuro para realizarla. Antes estábamos en el primer mirador del lago Correntoso, ahora, unos pocos kilómetros más adelante, llegamos al segundo mirador. Este con vistas mucho más abiertas, en donde podemos apreciar muy bien este hermoso lugar. Ahora tenemos uno de los tramos más largos de esta ruta entre parada y parada. Es desde el segundo mirador del lago Correntoso hasta el mirador del lago Escondido. Para nosotros, uno de los más flojos del camino de los 7 lagos. Son 60 kilómetros, en lo que se demora aproximadamente 1 hora y media en recorrerlos. Este lago, decía, para nosotros es uno de los más flojos, ya que como su nombre lo indica, está escondido detrás de varios árboles, lo que hace que se complique la visión. Se puede bajar unos metros para tener una mejor vista, pero es algo peligroso, ya que la pendiente es muy pronunciada y se puede llegar a tener algún accidente. Después de intentar contemplar este lago, seguiremos por la Ruta 40 camino a San Martín de los Andes, pero tan solo 1 kilómetro adelante nos encontraremos con el mirador del lago Vilarino.
Este último se encuentra algo escondido, pero de todos modos las vistas son buenas, aunque no tanto como las anteriores. Las paradas en estos lugares, a menos que te quedes haciendo algo, son cortas, aproximadamente 5 minutos. Esto hay que tenerlo en cuenta para sumarlo al tiempo del viaje. Muchos eligen aprovechar para llevar comida y hacer un picnic, aunque como decíamos, se puede llegar a complicar un poco por la presencia de la chaqueta amarilla. Continuamos viaje y ahora vamos a llegar a uno de los lagos más diferentes de esta zona. ¿Por qué diferente? Básicamente porque el lago se encuentra a la altura de la ruta e inclusive tiene una hermosa playa. El lago Falkner es el quinto lago que visitaremos y es el ideal para estar un rato más. Especialmente en los días de verano, es una playa muy linda y permite bañarse sin ningún problema. Eso sí, no esperes agua muy cálida. La siguiente parada no es un lago y si no tenés mucho tiempo no es 100% necesaria. Estamos hablando de la cascada Buliñanco, la cual tiene un mirador para verla desde la ruta, pero está bastante lejos. Ahora sí, llegamos al sexto lago de nuestro recorrido, el lago Machónico. Desde su mirador vas a tener unas vistas muy lindas de este gran espejo de agua. Solo nos quedan unos 30 kilómetros de ruta en donde de a poco se empieza a asomar el lago Lácar en todo su esplendor. Llegando a San Martín de los Andes hay varios miradores sobre la ruta 40, pero lo mejor lo vas a ver sin dudas desde la playa San Martín dentro de la ciudad. De esta manera llegamos al final del video, esperamos que les haya servido para organizar su viaje a la Patagonia Argentina o si no, para disfrutar de uno de los paisajes más increíbles, no solo del país, sino del mundo. Los invitamos a suscribirse al canal y darle me gusta al video.